Muy buenos días, el día de hoy hablaré un poco de inyección SQL y haré la demostración de mi práctica, que era lo que conocía antes de esto. Yo sabía que una inyección SQL es un ataque donde el atacante inserta consultas maliciosas en campos de entrada, es decir, en formularios de aplicaciones web donde normalmente se ve, por ejemplo, en un campo de login. Esto sucede porque estos campos interactúan directamente con la base de datos y entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo ya conocía es este, donde yo tengo el campo usuario, el usuario y el campo password. Entonces, si yo en el campo usuario pongo admin or one equal one y en el password coloco cualquier cosa, la consulta internamente a la hora de pasarle estos datos, yo le voy a decir a la base de datos que entre todos los usuarios busque que el usuario en el cual el, el usuario sea admin o uno sea igual a uno y la password. Y también que la password sea igual a password 123. Pero como el dato de uno igual a uno siempre es verdadero, el sistema nos dejaría entrar sin conocer la contraseña real. Pero esto yo únicamente lo había visto en teoría, nunca lo había realizado en práctica. Entonces, ¿por qué es que elegí esta práctica? La elegí porque quería ver con mis propios ojos y podría manipular estas prácticas, es decir, desde una aplicación web, ver cómo es que se comprometen los datos. Como podemos ver, esta es mi práctica, entonces yo voy a cerrar sesión. Y aquí podemos ver que yo ya tengo iniciado DWA. ¿Qué es DWA? Esto básicamente es una aplicación que nos permite hacer prácticas con vulnerabilidades en un entorno controlado y que también sea legal, ¿verdad? Este cuenta con diferentes niveles, tenemos bajo, medio y alto. En este caso nosotros vamos a utilizar el nivel bajo, que es el que cuenta con más vulnerabilidades. Otra herramienta que utilizamos es SQL Map, que básicamente es una herramienta de consola que nos permite automatizar la detección y la explotación de vulnerabilidades SQL, en vez de estar ingresando manualmente los ataques, por ejemplo, desde el URL. Y también otra cosa que usamos es Apache y MySQL, ¿verdad? Para tener el servidor web corriendo y pues tener una base de datos que estoy utilizando DWA. Entonces, como podemos ver, yo acabo de hacer login y como les mencionaba, yo uso en nivel de seguridad, pues vamos a usar low, que sería el que tiene más vulnerabilidades. Y entonces, ahora la consulta que quería demostrarles es esta, en la cual básicamente es esta, en la cual yo básicamente voy a ingresar a vulnerabilidades de SQL y yo le voy a decir, y si nos damos cuenta, esto nos tiene un error cuando yo ingreso al campo uno y la comida. Y esto básicamente genera un error 500. ¿Por qué? Porque el servidor no está sanitizando la entrada. ¿A qué me refiero? Básicamente, cuando nosotros estamos trabajando con un campo, nosotros tenemos que asegurarnos de que el dato que se vaya a recibir se limpie, es decir, que se reciba como un texto plano. Si nosotros no hacemos esto, entonces nosotros damos la facilidad a los atacantes de poder hacer este tipo de inyecciones. Entonces, así nosotros descartamos caracteres o comandos que sean potencialmente dañinos. Entonces, aquí nos damos cuenta que nuestro sistema no está haciendo eso, entonces ahí podemos ver un error. Entonces también nosotros, si nosotros por medio de este link nosotros ingresamos, si nos damos cuenta nos va a tirar este error, pero al final nos está dando la información de que la base de datos que estamos utilizando se llama DWA, que ese es el nombre de nuestra base de datos. Entonces ahí también podemos ver que tenemos esta vulnerabilidad en la cual MySQL nos está diciendo cuál es la base activa. Ahora vamos a pasar a la demostración ya utilizando SQL Map. Entonces, como podemos ver a continuación, yo voy a usar el siguiente comando. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo que detecte a SQL Map que detecte automáticamente el punto vulnerable nos da la lista de la base de datos disponibles, es decir, si tenemos el esquema, el performance esquema, que son los que vienen por defecto, ¿verdad? Y la base de datos en este caso que es DWA, que es la que yo creé. Pero también si nos damos cuenta, yo aquí en cookie, yo le ingreso este de PHP session, sesh ID, que va a seguir donde obtengo yo esta cookie. Si yo me vengo aquí y le doy a inspeccionar y yo me voy al storage, si nos damos cuenta aquí en cookies, yo tengo mi cookie de DWA. Entonces esta es la cookie que yo estaré utilizando para mis consultas. Entonces yo le paso esta información a SQLmap para poder hacer la primera prueba. Y entonces aquí SQLmap ya me devuelve esta fetching database names, available databases. Me dice que tengo tres bases de datos disponibles. Y la DWA, que como les mencionaba es la que yo creé, y Information Schema y Performance Schema.
Entonces ahí ya podemos ver que nuestros comandos están funcionando. Entonces ahora yo lo que voy a tratar de hacer es consultar ahora las tablas que yo tengo disponibles. Entonces yo corro el comando en el cual le pido la información a SQLmap otra vez. Entonces este me responde con todas las tablas dentro de la base de datos de DWA, que son Access Log, Guest Book y Security Log. Otra ventana yo estoy dentro de mi base de datos, entonces si yo le digo Show Tables, me va a decir que las tablas en DWA son esas mismas que SQL Map nos mencionó. Ok, ahora vamos a utilizar el siguiente comando, en el cual yo lo que le voy a decir a SQL Map es que utilizando la base de datos de DWA y que busque la tabla usuarios, entonces que me extraiga todos los registros de esa tabla y que nos responda automáticamente sin confirmar nada, por eso que usamos el batch, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esto, lo que nos va a devolver es la información, toda la información. Entonces, si nos damos cuenta, nos dan el nombre, el rol, el usuario, incluso nos devuelve la contraseña. Pero ¿por qué nos da la contraseña? Es porque es las contraseñas que como usamos la vulnerabilidad low, entonces lo que estamos nosotros trabajando es con MD5. Entonces MD5 tiene este problema, ya que SQLmap tiene una base de datos interna de hashes conocidos, o sea que simplemente lo que hace es comparar el hash que encontró contra su lista y encuentra las coincidencias. Entonces esto también lo llamamos ataque de diccionario, donde no se está descifrando realmente el MD5 porque el MD5 es irreversible, sino que se encuentra una contraseña que produce ese mismo hash. Entonces con esto tenemos terminada nuestra base de nuestra práctica. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera verificar esa información, ¿verdad? Para asegurarme que sea cierto, lo que yo estoy realizando, yo estoy de mi base de datos y le estoy diciendo que me muestre a todos mis usuarios. Y como vemos, aquí nos muestra admin, nos muestra su rol, su nombre, su apellido y nos muestra el hash, ¿verdad? Pero como podemos ver, SQLmap nos devolvió la contraseña ya en texto plano a la par del hash. Entonces, ahora que ya tenemos todo esto terminado, me quedará solo simplemente responder la pregunta. ¿Qué fue lo que yo aprendí con este video, con esta práctica? Primero que una sola línea de código sin validar puede exponer toda la base de datos, no simplemente un registro. Es por eso que tenemos que tener cuidado con cómo manejamos nuestro código, también con cómo manejamos los datos que nos ingresa el usuario y asegurarnos de sanitizarlo como hablábamos anteriormente. También, como mencioné, que MD5 no es del todo seguro para guardar contraseñas, ya que como vimos con SQLmap, lo que pudimos hacer fue descifrarla en cuestión de segundos, porque ya existen tablas que con hashes precalculados. También otra cosa que aprendí fue la diferencia entre hacer una inyección manual, como vimos con el URL, y otra que ya sería con SQLmap, ¿verdad? Que ya no es de una forma manual, sino que nosotros estamos usando de una manera más automatizada, donde el proceso se hace un poco más simple. Entonces, ambos enfoques son útiles para entender el problema de la inyección de datos, pero SQLmap se hace un poco más fácil a la larga, al menos a mi gusto. Entonces, dentro de todo esto, lo que me gustó de la práctica es que no nos quedamos simplemente en la teoría de lo que yo mencioné al inicio, sino que también al final terminamos obteniendo la contraseña ya descifrada de los usuarios dentro de mi tabla. Entonces, agradezco a los compañeros que compartieron esta práctica y espero seguir yo practicando con DWA, que al final es una herramienta bastante útil para hacer este tipo de prácticas. Muchas gracias.